Quiero iniciar con una cita del teólogo, pastor puritano Richard Baxter. Richard Baxter decía: es una verdad obvia que la mayoría de los problemas que ahora infestan o hacen presa de los seres humanos en toda la tierra tienen su fundamento o son provocados por los desórdenes y el mal gobierno en las familias, decía Richard Baxter. Quise iniciar con estas palabras del puritano Richard Baxter, porque como expresamos la semana pasada, si hoy vemos una sociedad en problemas, es porque la sociedad es un reflejo de lo que sucede en las familias. Si el caos se apodera de las familias, la sociedad es su reflejo. Y eso lo enfaticé bastante la semana pasada. Mis hermanos, y sin dudas las familias no están funcionando de forma correcta en la mayoría de hogares de nuestra sociedad. Y no pueden estar funcionando de forma correcta en la mayoría de hogares en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, ya que los miembros de la familia no están cumpliendo los roles, no están cumpliendo los papeles que deben cumplir, que han sido designados y diseñados por el Creador del universo. Hay algo típico, algo constante, algo repetitivo en medio de la petición de consejerías de parte de las personas que se congregan en cualquier iglesia. El punto es que cuando vienen los problemas ante el interior de la iglesia, uno debería indicarles, o casi siempre lo que está sucediendo es que no están cumpliendo los roles que deben cumplir cada miembro de la familia. Ahora, esto que sucede en las familias se ve reflejado en la sociedad. Así que el tema de los roles de la familia es fundamental, no solo para una correcta muestra de la obra del Señor en medio de nuestros hogares, sino también para una verdadera afectación de parte de la iglesia en medio de nuestra sociedad, como también enfatizamos la semana pasada. Estamos realizando el estudio de la epístola que el apóstol Pablo escribe a las iglesias del Asia Menor, que comúnmente conocemos como la epístola a los Efesios. Ahora, nos encontramos en la sección de la epístola que se conoce como la vida en el Espíritu. Es decir, la vida controlada por el Espíritu Santo. La muestra de cómo el Espíritu Santo controla la existencia de los creyentes. Y dentro de esa sección, el apóstol Pablo expone, entendiendo la relevancia y la importancia de la familia, expone los roles que deben tener cada miembro de la familia al interior de los hogares. En torno a esos roles ya hemos expuesto el rol de la esposa, también expusimos el rol del esposo y la semana pasada expusimos el rol de los hijos en torno a los padres. En el día de hoy expondremos lo que el apóstol Pablo señala en torno al papel de los padres en torno a la vida de sus hijos. Ahora, soy reiterativo en esto. El problema de la predicación expositiva, es decir, de recorrer un libro versículo a versículo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, es que cuando alguien llega en medio de esa exposición, como seguramente hay muchas personas aquí, pueden llegar a pensar que la fe cristiana es una consideración de normas morales. No, el contexto de la carta a los Efesios es que el apóstol Pablo ha expuesto lo que Dios ha hecho por su iglesia en los primeros 3 capítulos, y en los otros 3 capítulos, del capítulo 4 al 6, lo que dice Pablo es: ok, miren lo que Dios ha hecho por ustedes, entonces vivan una vida consecuente a lo que Dios ha hecho por ustedes. Así que la fe cristiana no son normas morales, sino que es una respuesta de convicción a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso es fundamental entenderlo. Ahora, como estamos en la sección que se llama la vida en el Espíritu, es decir, la vida controlada por el Espíritu Santo, lógicamente el rol de la esposa, el rol del esposo, el rol de los hijos, y como veremos o empezaremos a ver en esta noche, el rol de los padres en torno a los hijos, es algo que solo pueden cumplir los que tienen el Espíritu Santo dentro de su ser. Así que
hay un gran deseo de que las personas conozcan estos roles indicados en la Escritura, la voluntad de Dios en torno a cómo debe ser el comportamiento en medio de la familia, pero la verdad es que únicamente aquellos que tienen al Espíritu Santo en su ser, es decir, los verdaderos creyentes, son los que pueden vivir estos roles. Ahora, para entrar en contexto del pasaje que vamos a estudiar en esta noche, que es el principio del versículo 4 de Efesios 6, quisiera leer el versículo 1 al versículo 4 de Efesios capítulo 6. Hijos, dice en el versículo 1 el apóstol Pablo de Efesios capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto lo estudiamos la semana pasada, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mis hermanos, cuando uno lee las Escrituras, en cada parte de ella, pero centrándome en este bloque, sin lugar a dudas uno ve que la Escritura es exhalada por Dios. Surge del mismo aliento de Dios porque es plena en sabiduría. Encontramos un maravilloso equilibrio, no encontré otra palabra más para expresar esto. Encontramos un maravilloso equilibrio al señalar los diferentes roles que se cumplen en medio de la familia. Al señalar el rol de la esposa hacia el esposo, que es sumisión, inmediatamente la Escritura señala el rol del esposo hacia su esposa, sacrificio. Al señalar el rol de los hijos hacia sus padres, obediencia y honra, inmediatamente la Escritura señala el rol de los padres hacia los hijos. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Escritura es preciosa, es santa, es dada a seres con una naturaleza pecaminosa como nosotros. Así que inmediatamente que presenta los roles, los papeles de autoridad, equilibra el accionar de estos. Ahí mismo que presenta los roles, los papeles de autoridad, saben que van a ser recibidos por personas que aún tienen una naturaleza pecaminosa. Así que inmediatamente equilibra el accionar de esos roles de autoridad. Y esto es fundamental entenderlo, porque es cuando se desliga la autoridad dada por las Escrituras de su objetivo, que la autoridad es utilizada de una manera incorrecta, desdibujando el propósito que tiene dicha autoridad delegada por Dios. La autoridad del esposo sobre la esposa no es para pisotearla, sino para guiarla en santidad. Lo mismo acontece con el rol de autoridad de los padres sobre los hijos. No son dados para hacer una dictadura tiránica, sino para encaminarlos a Cristo. La instrucción que se da a los hijos de obedecer y honrar a sus padres presupone, como vimos la semana pasada, el hecho de la autoridad paterna. Pero noten que cuando Pablo expresa cómo deben comportarse los padres hacia los hijos, no los exhorta a ejercer su autoridad, sino que restringe y direcciona dicha autoridad según el propósito del por qué fue dada. Bendita sabiduría de Dios que direcciona a seres pecadores como nosotros. Ahora, es fundamental entonces entender el maravilloso equilibrio de las Escrituras en este aspecto en específico que he expuesto. Pero podría malentenderse las palabras que estoy diciendo en torno al maravilloso equilibrio, en torno a los roles que el apóstol Pablo presenta al interior del hogar. ¿Alguien podría pensar entonces en torno a este maravilloso equilibrio que si un esposo, o más bien una esposa, no se somete a la autoridad de su esposo, entonces el esposo no debe sacrificarse por ella? No. Que la esposa no se someta a la autoridad de su esposo no le da pie o aval o excusa al esposo para que él no se sacrifique por su esposa.
o que su esposo no se sacrifique por ella, no le da aval a la esposa para que no se sujete a él, o que los padres no cumplan con sabiduría su deber de disciplinar y de formar a sus hijos, no da aval al hijo para que le desobedezca y no lo honre. Lo que quiero expresar con esto es que debemos tener claro que el principio que atañe a estos roles se fundamenta no en la respuesta de los miembros de la familia, sino de un principio que el mismo apóstol Pablo lo ha colocado al inicio del expresar estos roles. En el capítulo 5, versículo 21, Pablo ha iniciado todo este ciclo de expresar los roles al interior del hogar diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y este paréntesis o esta nota en medio de este equilibrio maravilloso de las Escrituras es fundamental entenderlo. Ahora, en torno al rol que le corresponde a los padres sobre sus hijos, el apóstol Pablo ordena, versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y antes de empezar a exponer este versículo, alguien podría estar sentado allí y decir tal vez en su mente: bueno, esta enseñanza no me interesa. Bueno, yo no soy papá. O tal vez alguien mayor diga: pues mis hijos ya son mayores, no me interesa esta enseñanza. Es una actitud soberbia, es una actitud también ignorante, soberbia en el sentido que cualquier aspecto que surja de la palabra del Señor es vital, es vital. Y en segundo punto, también todos estamos relacionados con hijos, estamos relacionados con niños. Puedes que tú no seas padre, pero tú eres tío tal vez. Puedes que tus hijos ya sean mayores y vas a darte cuenta la próxima semana que eso no está por fuera de algo que se enseña en este pasaje. Pero puede que tus hijos sean mayores, pero tal vez tú eres abuelo o abuela. Tal vez eres un tío, tal vez eres un hermano que ves a tu hermano o hermana cumpliendo su función paterna erradamente. Así que este es un tema vital, porque como inicié exponiendo, si nosotros como cristianos realmente no cumplimos una función, no cumplimos los roles determinados por Dios en medio del hogar, olvídate, no vamos a afectar a la sociedad. Así que es vital este tema, ¿no? Si tú en algún momento pensaste: bueno, este tema no tiene nada que ver conmigo, reacciona. Este tema tiene que ver contigo. Si no eres padre todavía, pues bendito sea el Señor que ahora tienes la oportunidad de entender cuál es el rol tuyo frente a los hijos que el Señor te dará. Si eres padre, pues bendito sea el Señor porque ahora puedes corregir seguramente lo que estás haciendo mal. Así que entremos a exponer entonces el rol que el apóstol Pablo expone en torno a los padres sobre los hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que podemos decir rápidamente en torno a lo que expresa el apóstol Pablo es que los padres son responsables ante Dios de la crianza, de formación, educación de sus hijos. Eso es lo primero que rápidamente podremos decir de este texto. ¿Qué? Que los papás, los padres, son responsables ¿ante quién? ¿Ante la sociedad? No, ante Dios. No son responsables ante la familia, ante el qué dirán de los vecinos. Son responsables ante Dios de la crianza y formación de sus hijos. Debemos tener muy claro en torno a nuestros hijos, para cumplir correctamente este rol, que nuestros hijos no son nuestros, sino que son de Dios. El Salmo capítulo 127, versículo 3, el salmista dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Si nosotros no entendemos esta verdad, que los hijos que Dios nos da no son principalmente nuestros, sino de Él, no vamos a entender la responsabilidad que tenemos a la bendición de que Dios dé hijos. No son nuestros, son de Dios.
En el libro de Ezequiel, Dios afirma lo siguiente: he aquí, todas las almas son mías. El escritor de la epístola a los Hebreos llama a Dios el Padre de los espíritus. Dios expresa en los salmos: mío es el mundo y su plenitud. Nuestros hijos, y esto es fundamental, este es un principio fundamental en torno a la responsabilidad que tenemos. Nuestros hijos propiamente no son nuestros, son dados por Dios. Mira, algo que sucedió en la historia del pueblo de Israel es muy llamativo en torno a esta verdad. El pueblo de Israel se había desviado, principalmente ya en el reino del sur, en Judá, se había desviado y estaba tirado a la idolatría. A tal punto estaban llegando a la idolatría que aún estaban ofreciendo a sus hijos a Moloc, a los ídolos. Mira la recriminación que le hace el Señor al pueblo. Ezequiel capítulo 16, quiero que me acompañen, versículo 20 al 21, porque aquí hay palabras muy importantes en torno a este principio con el que quiero iniciar la exposición de este pasaje. Ezequiel capítulo 16, versículo 20 al 21. En el reclamo que Dios le hace al pueblo en torno a lo que está haciendo, les dice: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz. ¿Para quién? Para mí. Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a ¿quiénes? Mis hijos, y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Mis hermanos, para poder cumplir correctamente nuestro papel como padres, lo primero que nosotros debemos entender, que se convierta en una convicción, es que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y Dios nos los da y nos dice: padres tienen la responsabilidad de criarlos. Y eso en grande o de forma global es lo que expresa el versículo 4. Padres tienen la responsabilidad de criármelos. Ahora, ¿por qué es fundamental este principio? ¿Por qué es fundamental esta convicción? Porque desde ese instante en que eso se convierte en una convicción en tu vida, entonces entiendes cuál es el objetivo de la formación que tú les darás: encaminarlos a Cristo. Ese es el objetivo de la formación que tiene Dios en torno al dártelos. Encaminarlos al temor del Señor, encaminarlos a Dios. Esa es tu responsabilidad. Expresaba el piadoso predicador norteamericano Edward Payson lo siguiente: a pesar de lo cuidadoso que seamos para educar a los hijos, no podemos decir que los educamos para Dios a menos que creamos que son de Él. Porque si creemos que son exclusivamente nuestros, los educaremos para nosotros mismos y no para Él. Así que podemos decir aquí y desprender un segundo principio, que la motivación entonces que nos debe asaltar a nosotros en torno a la crianza de nuestros hijos no es el amor que nosotros le tengamos a nuestros hijos. ¿Qué debe motivarnos a nosotros para aquellas horas de desvelo, de preocupación, de disposición en torno a la formación de nuestros hijos? Principalmente no debe ser el amor que tú les tienes a tus hijos. Esa es una motivación incorrecta. ¿Sabes qué sucederá? Sucederá que pasando el tiempo y cuando tu hijo te desagrade en torno a desobediencia, grosería, desprecio, altivez, tu motivación va a ser minada, va a ser desalentada. Y esto porque nuestro amor a nuestros hijos no es la motivación correcta en torno a su crianza. La única motivación correcta en todo lo que hace el cristiano es que lo hace para la gloria de Dios. Y esa es la motivación correcta al entender que nuestros hijos son de Él. Esa es la motivación correcta al educar, al criar a nuestros hijos. Alguien dijo: si actuamos meramente basados en nuestro afecto paternal y maternal, no actuamos basados en un principio más elevado que el de los animales irracionales a nuestro alrededor.
muchos de los cuales parecen amar a sus hijos con no menos ardor, ni estar menos listos para enfrentar peligros, esfuerzos y sufrimientos para promover su felicidad que nosotros para promover el bienestar de los nuestros. Nosotros no actuamos bajo instinto. Nosotros tenemos un propósito en nuestra existencia, la gloria de Dios. Y la crianza de nuestros hijos es fundamental en dicho propósito. Así que es entendiendo este aspecto fundamental en torno a la crianza de nuestros hijos que debemos capacitarnos, debemos instruirnos, debemos prepararnos en torno a esta labor. Tenemos que estudiar diligentemente la Escritura en torno a entender cómo nosotros entonces debemos asumir esa responsabilidad. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, dice el apóstol Pablo. La amonestación o la exhortación que hace el apóstol Pablo a los padres en torno a su rol, en torno a su papel sobre la crianza de sus hijos, se divide en dos mandamientos. Uno positivo, o más bien uno negativo y uno positivo. Es decir, primero indica lo que no deben hacer los padres en torno a sus hijos. Y después entra a mostrar lo que deben hacer los padres en torno a sus hijos. Lo que no debemos hacer los padres en torno a nuestros hijos es llevarlos a ira. Lo que debemos hacer es criarlos en la disciplina y amonestación en el Señor. Podríamos parafrasear este versículo así. Dios dice, quiero hijos disciplinados en torno a mí. Pero en ese proceso, ustedes padres no pueden desesperarlos, desanimarlos, llevarlos a ira. Esto es una tremenda labor. Esa es una responsabilidad inmensa. El doctor Martin Lloyd-Jones decía, toda cuestión en torno a la crianza de nuestros hijos se encuentra entre estos dos mandamientos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice Proverbios. Y el otro extremo es, padres, no provoquen a ira a sus hijos. En esta noche, y por cuestión de tiempo, solo veremos el aspecto o el mandamiento negativo, es decir, lo que no debemos hacer en torno a la crianza de nuestros hijos. Y en la parte A del versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta exhortación que hace el apóstol Pablo en el versículo 4 se dirige principalmente a la figura masculina dentro del hogar. Cuando dice padres, a diferencia de los versículos anteriores que involucraba al papá y a la mamá, aquí Pablo utiliza otra palabra para expresar directamente que está hablándole a los papás. Y esto es importante entenderlo por dos aspectos. El primero es que los papás deben entender que es sobre ellos, como cabezas de sus respectivos hogares, que descansa la responsabilidad de la educación de los hijos. Algo muy contrario en medio de lo que sucede en la sociedad, algo muy contrario en medio de lo que piensan las personas. Son los padres quienes deben entender, los papás, quienes deben entender que son ellos, principalmente ellos, son los responsables de la educación de los hijos. Ahora, ¿por qué es importante enfatizar esto que hace el apóstol Pablo? Porque son los padres, principalmente los papás, quienes fallan en esa responsabilidad. Por la providencia de Dios, en el día de hoy, el periódico El Tiempo, en su sección de salud, sacó un reportaje en torno a estadísticas de este tema. Y la estadística que sacó es terrible, mostrando lo que ya sabemos, que son las madres quienes se han dedicado a la educación de sus hijos, pero mostrando la negligencia paterna. En las estadísticas que están en el periódico El Tiempo, pues no sé si en sus páginas impresas, pero sí en sus páginas digital,
Mostraba que los padres solo le dedican 7 horas a la semana a sus hijos. 7 horas a la semana a sus hijos. Así que es importante resaltar que esta exhortación se dirige principalmente a los padres, porque pareciera ser que es comúnmente delegar a las madres y pensar que eso está bien. Pero aquí la exhortación principalmente se le dirige a ellos. Ahora, esto no quiere decir que las directrices que aquí se van a expresar no aplican en torno a las madres, en torno a la educación y crianza de sus hijos. Claro que aplican, pero los papás deben entender que ellos, antes aún que las madres, son responsables ante Dios. Ellos principalmente son responsables ante Dios de la educación, de la crianza, de la formación de sus hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mis hermanos, colóquense en el siglo I, cuando por primera vez se leyó esta carta, este pasaje a la iglesia de Éfeso o cualquier iglesia del Asia Menor. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Te aseguro que esto tiene que haber causado un gran impacto en medio de la sociedad grecorromana del siglo I. En la sociedad grecorromana del siglo I, la autoridad paterna era una autoridad absoluta, soberana sobre sus hijos. Alguien comentó, en los días del apóstol Pablo, el padre tenía completa autoridad sobre la familia. Por ejemplo, cuando en una familia romana nacía un bebé, se le ponía enfrente al padre. Si éste lo alzaba, significaba que lo había aceptado en el hogar. Pero si no lo alzaba, significaba que el hijo era rechazado. Podía ser vendido, regalado o aún dejado a morir a la intemperie. Mira lo que se expresa en una carta del siglo I antes de Cristo, es decir, 100 años antes de Cristo, en medio de esta sociedad. Un hombre llamado Hilarión le escribe a su esposa Alice de la siguiente manera: saludos cordiales, mira, que todavía seguimos aquí en Alejandría. No te preocupes si al regresar todos los demás yo quedo en Alejandría. Te ruego y encarezco que cuides del niño pequeño y tan pronto reciba salario te lo enviaré. En caso de que hayas tenido suerte y estés esperando otro hijo, si es varón, déjale vivir. Si es una niña, déjala expuesta a los elementos. Séneca, que era un estadista de renombre en la época del apóstol Pablo, escribió lo siguiente: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas, a los niños que nacen débiles o deformados los ahogamos. Ahora, esto no quiere decir que todos los padres hacían exactamente lo mismo, pero sí indica cuál era la práctica legal en medio de esa época. La patria potestad, es decir, el poder del padre era absoluto. Era soberano sobre la vida de todos los miembros de su familia, en específico o en especial de sus hijos. Así que podemos ver que en el siglo I, donde Pablo está exponiendo estas palabras, el niño carecía de derechos y protección en la sociedad romana en torno a la figura paterna. Así que sin duda las palabras del apóstol Pablo generarían un revuelo, porque lo que estaba diciendo Pablo es que los padres tenían límites en el ejercicio de su autoridad. Tenían límites en el ejercicio de su autoridad, y esto es vital resaltarlo, porque en diferentes épocas la iglesia cristiana y aún al día de hoy la autoridad paterna se ha convertido más bien en un atropello en la formación y educación de los hijos. Y esto precisamente por pasar por alto el maravilloso equilibrio que encontramos en el versículo 4 del capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Sí, el padre tiene autoridad sobre sus hijos. Es más, es responsable de su crianza, de su formación ante Dios. Pero dicha labor no debe ser llevada al punto de desesperar, de desalentar a sus hijos. Hay una carta hermana de Efesios que siempre nos trae mayor luz de lo que Pablo está exponiendo, y es Colosenses.
Colosenses capítulo 3, versículo 21, nos trae mayor luz en torno al mandato que está dando el apóstol Pablo. Colosenses 3, 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Llevar a ira a nuestros hijos es exasperarlos, irritarlos, hacerlos enardecer de rabia, llenarlos de resentimiento, y el resultado es el desánimo, el desaliento, la depresión en ellos, lo cual se convierte en una barrera en torno al propósito de formarlos para Dios. Mis hermanos, todos los padres, los que ya lo somos y vivimos ese momento, los que no lo son y lo vivirán, asumimos esto cuando fuimos padres. Pensamos, pues realmente yo no tengo toda una instrucción en torno a qué es ser un papá, pero asumimos lo siguiente en nuestra mente. Esa debe ser algo natural. Debe venir lo que debemos hacer de forma natural. Pues yo fui hijo, vi las equivocaciones de mis padres sobre mí y yo no voy a cometer las mismas equivocaciones sobre mis hijos. Eso es lo que pensamos. Eso es un error, es falso, es mentira. Llega el momento de ser padre y la verdad es que no sabemos qué tenemos que hacer. Y somos guiados por nuestros temperamentos en torno a dicha labor. Un padre debe entender lo que dije al principio: nuestros hijos no son nuestros. Dios nos los ha dado con un propósito y ese propósito es que tú lo formes, lo lleves, como veremos la próxima semana. Tomes un corazón desviado y lo guíes al temor al Señor. Un padre debe prepararse en torno a esa labor fundamental que Dios nos da. Mis hermanos, y esta es una preparación que va desarrollándose a medida que el hijo va creciendo. Cuando el hijo ya es un adolescente, lo que tú sabías cómo actuar cuando él era un niño, ya no te sirve para nada cuando es un adolescente. Porque él ha ido creciendo, se ha ido formando como una persona independiente y empieza a afrontar cosas que no afrontaba cuando niño. Y tú como padre no sabes cómo reaccionar, tienes que prepararte. Tienes una gran responsabilidad ante Dios, varón principalmente. Así que debemos seguir creciendo en torno a la sabiduría, en torno a esta labor. Ahora, cuando llega la adultez, podría pensar a alguien de edad que tiene sus hijos ya casados, ¿cuál es nuestro rol como padres? Pues tal vez no en torno a la disciplina, pero como veremos la próxima semana, sin lugar a dudas, sí en torno a la amonestación. Ahora, concentrémonos en lo que la Escritura en este versículo 4 nos señala en torno a lo que no debemos hacer. Llevar a ira a nuestros hijos, llevar al desaliento, llevar al desánimo, llevar al resentimiento. Y por eso, la gran parte de esta enseñanza se va a enfocar a mostrar algunos casos que comúnmente cometemos nosotros como padres, que llevan a ira a nuestros hijos, que desalientan a nuestros hijos, que colocan una barrera en la formación de nuestros hijos. Unas actividades o acciones que si se convierten en algo común en nuestra vida en torno a la formación de nuestros hijos, se convertirán en una barrera inmensa que llevará a tu hijo a tener un resentimiento allí en su ser en torno a sus padres. Vamos a ver 11 casos comunes. El primero de ellos, o el primer aspecto que debemos tener en cuenta en torno a esta responsabilidad de no llevar a ira a nuestros hijos, la parte negativa del mandato del versículo 4, es que primeramente para poder cumplir esta labor nosotros debemos trabajar en nosotros mismos. En tanto no seamos capaces de ejercer autocontrol sobre nuestro propio temperamento, fallaremos en el propósito de no exasperar a nuestros hijos.
primeramente debemos trabajar en nosotros. Si nosotros no tenemos la capacidad de autocontrol en torno a nuestro temperamento, no vas a poder no llevar a ir a tu hijo en torno a la formación que tú le vas a dar. Recuerda que esta sección de la epístola está dentro de lo que se llama la vida en el Espíritu, el control del Espíritu Santo, y uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Uno de los mayores errores que cometemos los padres es ejercer disciplina, corrección, estando con rabia y ofuscados. No. Ahora, yo veo a bastantes padres ya sudando, tal vez porque están sus hijos a sus lados. Ahora, de verdad, no tomen esto como un señalamiento, sino como una riqueza. El primero que fue señalado fue el predicador. Aquí está mi hijo, está mi esposa. Uno de los mayores errores que podemos cometer es que cuando estamos disciplinando a nuestro hijo, estemos con rabia, estemos ofuscados. ¿Sabes qué sucede? Cuando tú disciplinas a tu hijo de esa manera, realmente no lo estás educando. Tú no lo estás formando. Lo que estás haciendo es desahogándote. De una u otra forma nos sentimos heridos por la acción de nuestros hijos cuando cometen un pecado, cuando hacen algo mal. Y los castigamos, ¿sabes por qué? Cuando tenemos rabia, en pos de satisfacer, de cuidar nuestra propia justicia. Ahora, esto no es disciplinar, esto no es formar. Bien dice la bendita palabra del Señor, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que en el propósito de formación de nuestros hijos, debemos crecer en la llenura del Espíritu Santo, en que uno de sus frutos es nuestro propio control, y la única manera es a través de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. No corrijas, mi hermano, mi hermana, no disciplines a tu hijo con una mente caliente y enardecida. Le expresarás algo incorrecto a tu hijo y realmente no lo estarás formando. Un segundo punto que tenemos que entender de cosas que no debemos hacer es que cuando disciplinamos a nuestros hijos no podemos ser variables, no podemos ser volubles. ¿Qué quiero decir con esto? Que un día nos levantamos y somos los más tranquilos padres que dejamos hacer a nuestros hijos lo que quieren y no les decimos nada. Pero al día siguiente nos levantamos ofuscados y los castigamos por la más pequeña acción que ellos cometan. Eso dejará al niño, a la niña desconcertado. No sabrá realmente qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene que hacer. No entenderá la acción de su papá o su mamá. Esto crea desconcierto en nuestros hijos y sin duda los llena de resentimiento, de desaliento, de confusión. No podemos ser variables en la educación, en torno a nuestro ser, en la educación de nuestros hijos. Tampoco podemos ser inconsecuentes. Muchas veces castigamos y disciplinamos a nuestros hijos por cosas que continuamente nosotros mismos hacemos. Los castigamos por mentir, pero el niño se ha acostumbrado a vernos a nosotros mintiendo. Los castigamos por la mala palabra que dijo, pero se ha acostumbrado a vernos a nosotros diciendo malas palabras. Nos castigamos por tratar mal a la mamá cuando nos ve a nosotros tratando mal a nuestras esposas o a nuestra propia madre. No podemos ser inconsecuentes en la formación de nuestros hijos. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones, el padre que hace una cosa hoy y lo opuesto mañana no puede aplicar una disciplina sana. Tiene que ser sistemáticamente constante, no solo en las reacciones, sino también en su conducta. Tiene que haber una modalidad constante en la vida del padre, porque el hijo está siempre mirando y observando. Pero si observa que la conducta de su padre es imprevisible y que él mismo hace lo que prohíbe a su hijo que haga, tampoco puede esperar que éste se beneficie de la aplicación de tal disciplina. Mis hermanos, seguramente todos hemos caído en este error. Ahora, cuando tú te des cuenta que has caído en este error, ve y pídele perdón a tu hijo. Ve y señálale que lo que hizo está mal, pero que tú no has sido un buen ejemplo.
Ahora te digo que si aquí hay un padre que nunca le ha pedido perdón a su hijo, quiero decirte que eres un orgulloso, porque todos fallamos constantemente en alguna de estas acciones. Un cuarto punto que debemos tener en cuenta los padres en torno a la formación de nuestros hijos es que nosotros debemos escuchar a nuestros hijos antes de aplicarles una corrección, una disciplina. Debemos darle la oportunidad de que nuestro hijo se exprese por qué hizo lo que hizo o por qué no hizo lo que debía hacer. Ahora, no que su expresión lo vaya a librar de la disciplina si así debe ser, pero le estamos dando la oportunidad de poder expresarse. Mis hermanos, a mí me ha sucedido y seguramente a ustedes también, que castigamos o reprendemos a nuestros hijos de manera intempestiva, inmediata, y después nos damos cuenta que fuimos injustos con ese castigo. Eso es algo terrible en nuestro ser. No debe ser así. Debemos escuchar a nuestros hijos antes de castigarlos. Una vez más, no porque lo vaya a librar el solo hecho que se exprese, sino que muy posiblemente, muchas veces los hemos castigado injustamente. Un quinto punto en torno a entender de lo que no debemos hacer con nuestros hijos es entender, padres, que nuestros hijos tienen sus propias personalidades. No son seres, y escucha esto, no son seres que deben reflejar nuestros deseos. Muchos padres quieren vivir la vida por los hijos, ser lo que no llegaron a ser en sus hijos, y les exigen hasta el extremo. Quieren imponer sus gustos y anhelos en ellos. ¿Qué deporte practicar? ¿Qué carrera estudiar? Debemos entender que nuestros hijos no son clones de nosotros, ni lo deben ser. Son seres con una personalidad propia. Yo miro a mi hijo y veo una personalidad totalmente distinta a la mía, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque es totalmente distinto a mí. Si fuera como yo, mejor dicho, mantendríamos agarrados. Él es totalmente distinto a mí y le doy gracias a Dios por ello, y también es distinto a su mamá, y eso me ha hecho entender que él es una persona independiente, y eso es importante que lo entendamos. John Stott relata un pasaje de un libro muy famoso en la literatura norteamericana, un libro que le sacaron tiempo atrás, ya bastante tiempo atrás, una película que se llama, no sé, yo la vi, se llama Gigante. Ahora, esta película era protagonizada por, me acuerdo, James Dean. Yo no soy contemporáneo a James Dean, pero me acuerdo que la pasaban por televisión, esta película Gigante. Ahora, John Stott relata un pasaje de este libro que es una muy buena ilustración en torno a este punto donde los padres fallamos muchas veces. Dice: el tejano Jordan Benedict, dueño de una hacienda de 1 millón de hectáreas, está furioso porque su pequeño hijo Jordi, de 3 años, teme a los caballos. Cuando lo colocan sobre uno de ellos, con uniforme completo de vaquero, llora para que lo bajen. Su padre está disgustado. Yo montaba antes de poder caminar, dice. Su esposa le responde: muy bien, eso fue una linda hazaña, pero eras tú. Esta es otra persona. Quizás no le gusten los caballos. Él es un Benedict, afirmaba su padre, y lo voy a hacer un jinete aunque tenga que atarlo al caballo. La esposa le responde: has actuado como un dios durante tanto tiempo que crees que diriges el mundo. Dirijo esta parte que me pertenece, señalando al niño. El niño no te pertenece, es tuyo y mío, y ni siquiera es nuestro, es él mismo. Los padres debemos entender que los hijos son seres creados a la imagen y semejanza de Dios, que tienen sus propias personalidades, sus propios talentos y sus propias falencias. No debemos imponerle nuestros deseos frustrados a ellos. Eso los desesperará, eso los desalentará. Debemos entender su independencia como personas. Un sexto punto en torno a no hacer lo que no debemos hacer en torno a llevarlos a ira, es que cuando disciplinemos a nuestros hijos, debemos cuidarnos de no humillarlos. No debemos hacerlos sentir mal ante sus amigos o ante personas mayores.
Hay padres que se ufanan de disciplinar a sus hijos en medio de sus amigos como una muestra pública de su autoridad. Pero lo que hace es crear un resentimiento inmenso en la vida del niño, de la niña. Nuestros hijos no deben ser un canal para desahogar nuestros sentimientos. No los maltrates verbalmente. Las palabras animan o destruyen. No destruyas a tus hijos con tus palabras. El objetivo de la disciplina es la formación de nuestros hijos, no el atropello. Un séptimo punto es que debemos entender que nuestros hijos se van desarrollando, van madurando, van volviéndose independientes. Nosotros, todos los padres, casi que queremos tener a nuestros hijos en una esfera de cristal, que nada malo les vaya a pasar. Pero esto es imposible, pues vivimos en un mundo caído. Ellos deben entender poco a poco y aprender a desarrollarse en medio de este mundo caído. Sin lugar a dudas es necesario advertirles en torno a los peligros, pero de una forma u otra se enfrentarán a situaciones donde no estaremos nosotros a su lado, y ellos deben aprender a afrontar esas situaciones, deben estar preparados. El comentarista bíblico William Hendrickson decía: cierta cantidad de riesgo es necesaria para su desarrollo moral y espiritual. Si el pajarito permanece en la seguridad de su nido, jamás aprenderá a volar. ¿Sabes qué sucede con esa actitud sobreprotectora? Que el niño se va a resentir cuando vea las capacidades de sus amigos y compañeros que han tenido la capacidad ya de desarrollarse en medio de la sociedad y ellos no han aprendido a hacerlo. Se van a sentir frustrados, se van a sentir retraídos, va a pasar algo mal en medio de ellos. Así que es fundamental también entender ese proceso de crecimiento que ellos tienen. Otro aspecto que no tenemos que hacer es no tener expresiones de favoritismo en torno a un hijo o a otro. Padres que tienen más de un hijo, cuídate de no expresar favoritismo en torno a un hijo o a otro. Tenemos un ejemplo bíblico, Jacob con José y lo que sucedió con sus hermanos. Jacob derramó su preferencia sobre José y sus hermanos lo aborrecían. Ahora, esto no es solo una historia bíblica, tristemente ocurre al interior de los hogares. Ahora, muchos padres lo hacen de forma inconsciente. Muchos padres tienen un hijo al cual tienen que dedicarle mayor atención. Pero ¿sabes qué sucede con los otros hijos? Van a sentir que es el preferido, que la atención solo es sobre él y se van a sentir resentidos. Mis hermanos, no debemos comparar a nuestros hijos, no debemos colocar ejemplo del uno al otro. El que queda relegado se va a sentir frustrado, enardecido, se va a llenar de ira. Y esa ira la hemos provocado nosotros los padres. Otro aspecto que debemos entender los padres es que nuestra función de padres es de 24 horas. Me enardece escuchar a papás diciendo o a mamás diciendo: yo tengo mi tiempo para mí. No, tú no tienes tiempo para ti. Eso ya olvídate. Eso se acabó en el momento que tuviste un hijo. Tú eres padre 24 horas. Tú no tienes derecho a tiempo para ti. Tú tienes una responsabilidad con tus hijos. Ser buenos padres no implica simplemente traerles el beneficio económico a ellos: alimento, ropa, colegio. Un padre que no dedica a su hijo el tiempo necesario diario fallará sin lugar a dudas en su responsabilidad. Tú no te imaginas lo que yo puedo percibir cuando acompaño a mi hijo a sus entrenamientos y partidos, lo que sucede con algunos niños que sus papás no aparecen ni en entrenamientos ni en partidos. No los veo nunca a sus padres, no están. ¿Sabes qué veo que sucede? Como yo me he convertido en el segundo técnico del equipo que los animo, hay un niño en particular que ha fijado sobre mí, me busca saludarme, me mira porque yo lo aliento. Estoy haciendo algo que no me corresponde a mí, que le corresponde a su papá, que seguramente está muy cansado en la casa el sábado. Tal vez es el único día que tiene de una semana muy ardua de trabajo y no está entendiendo lo que está sucediendo al interior de su hijo, que necesita una palabra de aliento de su padre.
Si los padres dedicaran el tiempo que le dedican a sus trabajos, al carro, al fútbol, en sus hijos, la situación sería muy diferente. Otro aspecto que debemos entender es que si nosotros prometemos algo, debemos cumplirlo. Es algo aborrecible ver a un papá que dice, si lo vuelves a hacer, te pego. Y eso se convierte en un coro repetitivo por horas y no pasa nada. También el otro aspecto, cuando prometemos algo en torno a un beneficio que el niño se ha ganado, debemos cumplir. El hijo tiene que entender que la palabra de su padre y de su madre es confiable siempre. Si no cumples lo que dices, tus palabras dejarán de ser importantes para tus hijos y eso no puede acontecer. Y un último aspecto que quiero nombrar es que el papel de padre y madre no es ser un hipercrítico de tu hijo. Ahora, este es un aspecto en que continuamente fallamos. Somos tan críticos de nuestros hijos en tantas áreas que lo llevamos al desespero. Todos no somos iguales. Algunos somos mejores en algunas cosas y otros son torpes en esas cosas. Mi hermano, nunca castigues a tu hijo por ser torpe en algo. Hay una diferencia en ser torpe en algo y ser rebelde en algo. Cuando un niño se va desarrollando, y esto es solo como una ilustración, y riega todo y quiebra todo, no es porque quiera hacerlo, sino porque es torpe. Esto es solo una ilustración. Muchas veces queremos exigirle a nuestros hijos lo que no pueden hacer, porque son torpes en ello. No lo castigues por eso, es muy distinto. Tú viendo una vez más la ilustración del niño que quiebra todo, que tú le digas, no cojas esto, y él lo coge y lo quiebre. El castigo allí no es por la torpeza, sino por la rebeldía, la desobediencia. Quiero relatar algo en la vida de John MacArthur en torno a este punto, en torno a padres hipercríticos que él vivió, y es tremendo. Dice John MacArthur, en cierta ocasión visité a una mujer joven quien se encontraba confinada a una celda acolchada y en estado catatónico. Era cristiana y se había criado en una familia cristiana, pero su madre le había presionado de forma incesante para que fuera la chica más popular, bella y exitosa en el colegio. Había alcanzado a ser el líder del grupo de coreografía y animación, reina estudiantil, y más adelante se convirtió en modelo. No obstante, la presión hacia la excelencia se volvió excesiva y ella sufrió un colapso mental completo. Después que ella al fin fue dada de alta en el hospital, regresó al mismo ambiente artificial y demasiado exigente. Al ver de nuevo que era incapaz de sobrellevar todas las demandas impuestas, terminó cometiendo suicidio. Ella resumió su frustración cuando me dijo un día, no me importa qué voy a hacer, solo sé que nunca voy a satisfacer a mi mamá. Mis hermanos, y este es un problema que cometemos los padres. Creemos que nuestros hijos son los superhéroes que no fuimos nosotros y les criticamos y les exigimos tanto que los llevamos sin lugar a dudas a ira, a exasperación y a desánimo. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es la parte negativa del mandato, es lo que no debemos hacer. Hemos visto lo que no debemos hacer en torno a la formación, educación, crianza de nuestros hijos. Pero este no es el mandato completo. Hay una parte positiva de lo que sí tenemos que hacer. Ahora, hijos, estas palabras no han sido dichas aquí y ahora para que ahora juzgues a tus padres. Recuerda la enseñanza de hace 8 días. Cumple tu rol, obedece a tus padres y hónralos. Además, falta una segunda parte en torno a los que los padres sí deben hacer con sus hijos. Padres, Pablo no dijo, papás, para que sus hijos no se llenen de ira, no hagan nada. Déjenlos ser como ellos son y que hagan lo que quieran. No, eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Hay una parte positiva del mandato. Es lo que debemos hacer y lo veremos la próxima semana.
Muchas veces nuestros hijos se llenarán de iras, papás, no por algo erróneo que nosotros como padre hagamos, sino porque ellos son pecadores y el direccionamiento a que la palabra de Dios nos llama se estrellará con sus pecados en varias ocasiones. Así que debes entender el propósito de esta enseñanza, el principio de esta parte negativa del mandato. Evita que tu hijo se llene de rabia. Significa en torno a que nosotros no debemos llevar a ir a nuestros hijos por acciones o deseos errados de parte nuestra como padres. Pero no significa que en el proceso que veremos la otra semana de cumplir tu papel, tu hijo no se vaya a llenar de ira en muchas ocasiones. Lo que debes es corregirte en torno a acciones erróneas en torno a él y llevarlo a ira. Mis hermanos, falta la segunda parte de este mandato. Lo que sí debemos hacer los padres, yo les animo a que inviten a hermanos el próximo miércoles. Ahora, cuando llamo hermanos, es precisamente porque tienen que ser cristianos, es decir, personas en las que habita el Espíritu Santo, porque estamos exponiendo la parte de la carta que nos habla de la vida en el Espíritu. Vamos a orar.